quiero darle la bienvenida al ex procurador anticorrupción César Azabache. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí. A las órdenes. Buen día. Vamos a hablar de varios temas. En realidad yo entiendo hay un plano político, hay un plano legal, pero el que más nos interesa ahora, digamos, la confianza en el Congreso está complicada retomarla o tenerla, pero se ha pedido en medio de todo esto hace mucho tiempo la renuncia de la cabeza del Ministerio Público, que debiera estar a cargo, además de investigaciones que a él mismo podrían comprometerlo. Estamos hablando de Pedro Gonzalo Chávarri. Mi pregunta es, ¿cómo evalúa usted la situación? Y si realmente tiene todavía sostén dentro del Ministerio Público, señor Chávarri. Esta es una crisis innecesaria desde todo punto de vista. Yo no sé si dándose cuenta o no, pero el señor Chávarri ha sustituido al señor Inostroza en las condiciones institucionales necesarias para discutir una reforma en serio, ¿verdad? En el origen, el señor Chávarri habría podido evitar todo esto desde el primer día. Creo que bastaba retrasar su asunción de mando hasta que todos estos eventos terminen de ser aclarados. Creo que bastaba con dar un paso adelante y hacer un gesto firme de explicación a todos sobre lo que había ocurrido, de arrepentimiento imprescindible, porque está claro que el sistema de justicia, el sistema legal completo, hemos vivido, debo decir, en medio de un patrón de tolerancia, aquiescencia o convivencia con el juego de estas mafias, con el que hay que poner un punto final. Podría haberlo hecho el señor Chávarri desde el día 1 y creo que habría podido desengancharse de este ciclo en el que ha terminado sustituyendo al señor Inostroza como una condición indispensable para tomar la reforma en serio. Digo entonces, en un resumen, que esta crisis pudo evitarse. En lugar de evitarse, se ha escalado a niveles tales que el señor Chávarri ha terminado lanzando esta suerte de mensaje a la nación cargado de gestos ambiguos, de palabras perversas, la insistencia en el uso de la voz terrorismo cuando trata de reivindicar su propia posición. Creo que eso es inaceptable. Hay varias cosas en el tema del señor Chávarri y yo quisiera ver, a ver cómo tomamos cada una de las cosas. Primero, el tema de las mentiras, que yo entiendo, a ver, mentir no es un delito, bueno, etcétera, etcétera, pero nos trae más dudas y más sombras frente a alguien que está dirigiendo una institución tan importante, encargada de liderar investigaciones tan importantes. Primero estaba el tema de las mentiras, ¿no es cierto? Que primero decían no, luego salía el audio y sí, etcétera. Pero en segundo lugar, el informe del fiscal Pablo Sánchez, de la fiscal Sandra Castro, lo incluyen al señor Chávarri como parte presunta de una organización criminal. ¿Esto cómo cambia también la perspectiva? Porque yo me imagino tiene que agravar la situación del señor Chávarri que él figure en una acusación como esta, ¿no? De hecho, el informe Castro agrava toda la coyuntura y la ha hecho gatillar, ¿verdad? Pero creo que es muy importante aclarar las confusiones y para eso hay que tener ciertos esquemas que diferencien las cosas y las pongan en su dimensión. La crisis de la Fiscalía de la Nación es antes que nada una crisis de moral pública. Lo que en los hechos creo que está ocurriendo es que no podemos tener al frente de una entidad que administra un recurso público tan importante como la persecución del delito a una persona que, buena o mala, esa no es la cuestión en discusión, no está dando señales de entender el sentido de la coyuntura, de conectar con lo que la población, que la usuaria final del sistema de justicia penal necesita y entiende. Aunque usted, a alguien le podría decir a usted, pero el señor Chávarri no es político, el señor Chávarri pero es que tiene que serlo. Jefe del ministerio. Tiene que ser un personaje con sensibilidad pública, política y moral, porque es el jefe del Ministerio Público. Ética y moral, esa es la pero parte por supuesto, que es una cuestión de moral pública antes que nada. De nuevo, el Ministerio Público administra recursos del Estado. Tiene que elegir qué crímenes llegan a tribunales, qué crímenes se resuelven por vías alternas a las de una acusación. Tiene que asignar recursos para infiltrar organizaciones criminales, establecer delitos, construir evidencias. Es un administrador de políticas públicas. Y los administradores de políticas públicas tienen que definir su posición no en atención al Código Penal, sino de cara a la ciudadanía. ¿Pero qué sucede? Y eso es lo que no está ocurriendo. Ok, yo quiero hablar con usted sobre las posibilidades de que el señor Chávarri en efecto salga, pero ¿qué sucede cuando él no quiere renunciar, digamos, y por ejemplo, de un informe fiscal pasa a haber una acusación? Pero es que esa es la ecuación para hablar de lo penal, ¿no? Eso es la ecuación que hay que romper. La posición del señor Chávarri al frente del Ministerio Público no puede depender de si es inocente o culpable de un delito. Porque de nuevo estamos hablando de una crisis que antes que nada es una crisis de moral pública. De modo que es un falso argumento conforme al cual, como el informe Castro no está completo, no puede estarlo, es un informe inicial. Exacto. Como no está completo, y entonces se debe proteger mi presunción de inocencia, entonces no debo renunciar. Ese salto es un salto Pero si vacío. estuviera completo, digamos, sin si sentencia... Si estuviera completo, pero ese no es el caso, y no puede estarlo porque es un informe, insisto, inicial. Entonces la cuestión no es una cuestión sobre inocencia o culpabilidad, porque no estamos hablando del ciudadano Gonzalo Chávarri, estamos hablando del fiscal de la Nación.
del titular del Ministerio Público. Y el Ministerio Público es la organización que como tal, como entidad, debe ofrecernos transparencia en el desarrollo de estos casos. Sea que al final del día el señor Chávarri termine exculpado y termine siendo declarado inocente. Eso no lo va a devolver a la posición de fiscal de la Nación. Okay. El señor Duberry Rodríguez, por ejemplo, luego de muchísimas discusiones dentro del Pleno de la Corte Suprema, aceptó renunciar. Y está, nos gusta o no, sí, en una situación institucionalmente estable, Exacto. porque además su renuncia abrió el espacio para que Víctor Prado Saldarriaga, con un discurso de signo distinto, desenganchado de la crisis, pudiera sentar las bases. Levantar un poco el correcto, en un proceso que no ha terminado, por cierto. Porque el señor a ver, si el señor Duberry Rodríguez, independientemente de que se le siga una investigación, está como juez despachando, tuvo, digamos, el atino, por decirlo de alguna manera, el tino, perdón, de dar un paso al costado. ¿Por qué el señor Chávarri no da un paso al costado? Es decir, algunas personas ya especulan y dicen, teme algo. No, yo ¿Es solo aferrarse al poder? ¿Es un tema de ego? Es que justamente yo ¿O creo es un tema de que hay algo ahí que quiere proteger? A mí lo que me queda completamente claro, desde el momento uno... Podría estar más tranquilo fuera, ¿no? Pero por supuesto, desde el momento uno en el que decidió no aplazar su toma de mando, sí, claro, hasta este último momento, que ha mandado un mensaje extraño a la nación, que por supuesto no le toca, y ha terminado convocando a los presidentes de las juntas de fiscales superiores de todo el país, me ha quedado completamente claro que por desgracia el señor Chávarri no ha entendido de qué se trata la Fiscalía de la Nación. Temo que está defendiendo su puesto. Okay. Y ese no es un cargo para defender puestos, es un cargo para servir al país. Y es un cargo en el que hay que definir tomas de postura basadas en una percepción clara de lo que la ciudadanía necesita. Y lo que la ciudadanía necesita en este momento es una reforma clara y transparente del sistema que se ha aplazado. Quiero cerrar con este comentario, esta parte, Ingrid. Notemos que en el discurso del 28 de julio del presidente de la República había dos movimientos fuertes, ambos igualmente importantes. El referéndum, como expresión política de la necesidad de un cambio, y la instalación de una comisión de políticas públicas en materia de justicia. De acuerdo. Estamos peleando el referéndum al extremo de empezar a discutir si se ha entrampado o no el procedimiento para poder llevarlo a cabo, y nos hemos olvidado que había que instalar una comisión de justicia que empezara a discutir políticas públicas de reforma en esos asuntos que interesan a la ciudadanía y que no necesariamente, pero por supuesto, en términos de sostenibilidad del sistema. La Comisión de Justicia en ese momento no está instalada, no existe. Y para ese tipo de asuntos es para los que tenemos que resolver cosas como el impasse que ha generado esta discusión sobre el señor Chávarri. La discusión sobre el señor Chávarri, en todo caso, le ha valido una acusación constitucional, está en el Congreso, algunos dicen durmiendo el sueño de los justos. ¿Cuáles son las vías, digamos, las salidas que tendría la gente o los congresistas o aquellos políticos probos que digan, sí, pues hay que... Si él no quiere dar un paso al costado, separar al señor del cargo. A ver, vamos a regresar a la ecuación básica, ¿no? Okay. Un cargo como el del fiscal de la Nación tiene dos puertas de salida. O se sale de esto porque se ha cometido un crimen que se confirma, todavía no es el caso, el informe Castro es un informe inicial sobre la necesidad de una investigación, ¿cierto?, no sobre un crimen absolutamente confirmado, o se configura una situación de inviabilidad política tan grande que entramos en la esfera de las responsabilidades políticas. Okay. ¿De acuerdo? Antes de entrar a esas está, por supuesto, la compuerta de la renuncia, que es la que el señor Chávarri no quiere transitar. Creo que en ese instante la inteligencia del Congreso requerirá poder diferenciar las razones que permiten que alguien sea acusado ante los tribunales y vaya a la cárcel, de aquellas otras que permiten que por razones de responsabilidad política un alto magistrado sea separado del cargo. En este instante, en el muy corto plazo, sin necesidad de discutir las evidencias futuras o el resultado de la investigación, creo que el hecho de que el señor Chávarri no quiera renunciar al cargo, siendo que existe una investigación por hacer dentro de su organización, debe ser entendido como suficiente para que el Congreso asuma que ese es un caso de responsabilidad política y dirija su intervención no hacia la revisión de las evidencias todavía iniciales e incompletas y todavía... ¿Qué es lo de la acusación constitucional? El informe Castro y es la acusación constitucional, sino que lo aborde en términos de responsabilidad política. Es el momento de entender que las reglas de responsabilidad política deben permitir solucionar ese tipo de crisis. Eso, la misma, la de acusaciones constitucionales, pero las referencias son otras. Tiene que haber un pedido, digamos, de responsabilidad política. El mismo caso que está en marcha se puede convertir, desde mi punto de vista, en una responsabilidad política si el Congreso decide aceptar que la responsabilidad política no es un subproducto de crímenes cometidos, sino una categoría independiente de responsabilidad por moral institucional. La subcomisión de acusaciones constitucionales vota y yo creo que el señor Chávarri tiene, o hace un informe que el señor Chávarri tiene responsabilidad política por el, no sé... Por el modo en que ha conducido esta crisis y por el modo que está impidiendo que se terminen de declarar casos que son importantes incluso para él. Esa tiene que pasar al Pleno. Sí, en el mismo procedimiento de acusaciones desde mi punto de vista. ¿Qué es lo que ocurre?
¿Y si el Pleno vota a favor de esa responsabilidad política, el señor Pues Chávarri tiene que entonces salir? tiene que salir. Ok. Entonces tiene que salir. Creo que en el Congreso todavía hay mucha confusión entre las relaciones entre responsabilidades políticas y responsabilidades penales propiamente dichas. Esa es la que creo ahora hay que resolver, salvo que el señor Chávarri finalmente acepte dar un paso al costado. Yo le planteo una tercera vía, y es una que yo no entiendo por qué todavía no se está llevando a cabo. Por ejemplo, lo que pasó con los exmiembros del CNM, lo que pasó con el señor Inostroza, que dicho sea de paso ya es un juez suspendido. Exacto. ¿Por qué no se plantea una denuncia ante el Colegio de Abogados de Lima para quitarle, ¿no es cierto?, el respaldo, digamos, la colegiatura, si se quiere, al señor Chávarri? Bueno, lo que ocurre es que creo que no es una situación que merezca salidas por la ventana o subterfugios, ¿no? Claro, si el Colegio de Abogados de Lima inhabilita como abogado al fiscal de la Nación, pues él siempre podrá decir que él no está ejerciendo la profesión de abogado, sino una magistratura para la que fue nombrado por el Consejo Nacional. Entonces, no me gustan las salidas pequeñas o de pateadas de pata, ¿no? Este es un asunto de ética pública y hay que resolverlo en esas condiciones. Se lo comento, ¿no? porque en la ley de carrera fiscal, en el acápite número 3, para poder seguir siendo fiscal, tiene uno que tener el título de abogado expedido o revalidado conforme a ley y encontrarse hábil en el ejercicio profesional. Sí, claro, y el ejercicio profesional es de abogado. Él puede ser fiscal de la Nación, pero no puede seguir siendo fiscal según este reglamento. Usted es el experto, yo solamente le leo el reglamento, si es que no tiene el título de abogado expedido. Sí, por supuesto. Y de nuevo, entonces, esa es la parte claro, le quitamos el título de abogado y entonces sostenemos que como no es abogado, ya no puede seguir ejerciendo doctor, el cargo. El Congreso no quiere ver lo que usted plantea. Bueno, pues tiene que verlo. A ver, la gente no puede hacer nada. El señor Chávarri no quiere renunciar. Sí, de acuerdo, pero bueno, no me gusta, insisto, no me gusta porque sigue pareciendo no tomar en serio la dimensión moral de esta crisis. Sigue siendo tratar de encontrar caminos en los subterfugios que abren espacio para las irregularidades. Entonces, el Colegio de Abogados convoca a una junta disciplinaria para suspenderlo en ejercicio del cargo y el señor Chávarri lanza una acción de amparo en contra del Colegio de Abogados. ¿Y puede seguir oficiando con esa acción de amparo? Y por supuesto, porque la acción de amparo podrá sacar una cautelar que le suspende la decisión al Colegio de Abogados y nos seguimos entrampando en el espacio más turbio de esta crisis, que es la búsqueda de los caminos pequeños, de la letra chica de la ley, que crean falsas apariencias de moralidad. Esto hay que abordarlo directamente y de una vez por todas. Ahora, con respecto, a ver, para resumir esa discusión, ¿el Congreso entonces es quien tiene la principal responsabilidad de que el señor Chávarri siga o no? Desde mi punto de vista, el señor Chávarri tiene la principal responsabilidad sobre sí o no. Y desde mi punto de vista, la Junta de Fiscales Supremos tiene la principal responsabilidad sobre él, si él sigue o no en el cargo. Pues si la Junta de Fiscales Supremos se disuelve a sí misma, el señor Chávarri se convierte en un fiscal de la Nación sin junta y no puede gobernar. Eso es algo que yo veía su cuenta de Twitter, doctora Sabache, disculpará el estoqueo de las redes sociales, pero antes de que venga, yo revisaba que usted estaba planteando también eso como alternativa. ¿Qué se necesita para que la Junta de Fiscales Supremos tome una decisión? Desde mi punto de vista, se necesita que renuncien 3 miembros de la Junta. Los 2 de la minoría, que no están de acuerdo, es público, con el modo que está conduciendo el Ministerio Público, y uno más. Porque son 4. Son 5 miembros. Perdón, son 5. Si renuncian 3, no hay quórum y la Junta no puede instalarse. Si la Junta no puede instalarse, desde mi punto de vista tiene que disolverse, pues se convierte en inviable que gobierne el Ministerio Público sin poder tener un quórum. Voy a seguir siendo la abogada mínimo. del diablo, pero el señor Chávarri no quiere disolver nada. Bueno, pues, pero que entonces que renuncien los miembros. Que renuncien todos. Que renuncien todos. Y si renuncian los miembros de la Junta, ¿con qué gobierna el señor Chávarri? ¿Cuál es su no quiero decir sospecha porque suena una palabra fea, pero cuál es su impresión sobre los miembros de esta Junta de Fiscales Supremos? Yo quiero pensar que eso es un problema de falta de percepción sobre el sentido de lo público. Quiero creer que esta es una crisis de incomprensión absoluta sobre lo que significa gobernar una organización como el Ministerio Público. No voy a hacer especulaciones sobre relaciones perversas, prohibidas o delictivas. Quiero pensar que lo que está en evidencia es que esta Junta de Fiscales Supremos, en su mayoría, y gobernada por el fiscal de la Nación, no entienden que están gobernando un recurso que nos pertenece a todos. No es que estén blindando, que estén encubriendo, es que no Yo no quiero pensar en eso. Yo lo que quiero pensar es en que no están entendiendo la dimensión de esta crisis y eso, desde mi punto de vista, es suficiente para que se aparten. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, a ver, eso es un tema complicadísimo del Ministerio Público, pero solamente un punto, una raya del tigre, ¿no es cierto?, del problema en general que viene siendo la corrupción, lo que se ha destapado con esta investigación al Callao, y lo que además está en medio ya del plano político. ¿Qué sucede con las figuras políticas que también están en el Congreso, que también están postulando o habían postulado a la presidencia? Lo que está revelándose con respecto a, o según los colaboradores eficaces. Por ejemplo,
congresistas como el señor Miguel Torres, que ya admitió, a diferencia del señor Héctor Becerril, que sí se reunió con el señor Inostroza. Colaboradores eficaces que están corroborando lo que ya habíamos escuchado en los audios, en donde la señora Keiko habría estado en una reunión también con el señor Inostroza. El tema del señor Oviedo, otra figura importantísima, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, que aparentemente hasta le pagaba al señor Inostroza para que lo asesore 3.300 soles mensuales. ¿Cómo ve usted todo eso? Es que hay una serie de dimensiones de esta crisis que va a haber que abordar una por una. Yo creo que en este instante, lo urgente, de hecho hoy día debe ser la sesión de los fiscales superiores convocados por el señor Chávarri, y esta semana hay un pleno de la Corte Suprema. Lo urgente es resolver el impasse del señor Chávarri y echar a andar la reforma judicial que se nos está quedando en el tintero. Pero sin duda alguna, cada uno de los temas que has enumerado requiere un tratamiento especial. Creo que está bastante claro que el asunto del señor Oviedo pasa además por volver a revisar las condiciones en las que se están administrando las azucareras del norte del país. Creo que la cuestión de los congresistas que han estado de una u otra manera relacionándose o tolerando cierto nivel de vínculos con esta organización tiene que discutirse también desde el Congreso, y falta en algún momento el mea culpa y la expresión de cambio de prácticas institucionales que también el Congreso de la República tiene que hacer. Pero en la agenda, desde mi punto de vista, está primero resolver el impasse que la presencia del señor Chávarri genera en el sistema. Ahora, hablando claro y concreto con las cosas como son, con su nombre y su apellido, y regresando al tema del señor Chávarri para, no quiero decir vincularlo, linkearlo, hacerlo, digamos, atar cabos sueltos con el tema político. Esto que me hacen recordar, además, esto que hemos publicado el día de hoy, de cómo un expediente judicial ha confirmado que el señor Chávarri fue abogado defensor, aunque él dijo, yo solo fui consultor en algunas ocasiones, pero él fue abogado defensor del prófugo James Stone. Estamos hablando de un personaje importante en el gobierno de Alberto Fujimori. A ver, yo no sé si queda tan claro, para mí sí, el vínculo también entre el fujimorismo y algunas entidades que juegan un papel importantísimo, o personajes más bien que juegan un papel importante en el sector justicia, no solamente el señor Chávarri. Bueno, si saltamos un poco a la dimensión política de estos eventos, parece bastante claro que hay alguna ligazón fuerte entre lo que la mayoría del Congreso fujimorista quiere que ocurra en el Ministerio Público y lo que está haciendo el señor Chávarri dentro del Ministerio Público. Yo no me perdería en detalles de este tipo, ¿no? James Stone era el representante de una relación de comerciantes de armas israelíes que estuvo fuertemente involucrado en dos eventos terribles: los sobornos para la compra de los MiG-29 de Rusia, la segunda compra, y el modo en que Vladimiro Montesinos logró sacar del país los 15 millones o los 10 millones que le pagaron como compensación por el trabajo que hizo. James Stone, además, no estuvo en la lista de traficantes de armas que se acogió a la regla de colaboración eficaz y devolvieron los fondos que habían robado al país. Pero me lleva de regreso al tema de la mentira, porque finalmente en el cuadernillo de colaboración eficaz del señor James Stone está la firma de Chávarri. Sí, por supuesto. Digamos, él era asesor para que precisamente este señor se acogiera a la colaboración eficaz. Exacto. Entonces, él dijo, yo fui un consultor. Pero claro, lo que pasa es que si vamos a listar todas las señales que muestran que el señor Chávarri no está entendiendo de qué se trata, reconocer responsabilidades por pasados, poner puntos de quiebre y dar pasos al costado, o por lo menos transparentar su propia historia, pues vamos a llegar a lo mismo. Por desgracia, lamentablemente, tenemos un fiscal de la Nación que no está entendiendo el alcance moral de su cargo. Doctor Azabache, yo como digamos, periodista podría hacerle la pregunta que le voy a hacer a cualquier político y recibiría una respuesta política, pero usted es ex procurador anticorrupción y quizá de usted obtenga una respuesta más neutral. Y de hecho no soy político. Estoy, por supuesto, y precisamente voy, digamos, a aprovecharme de ese punto y preguntarle con toda sinceridad, ¿usted cree que la señora K es Miguel Torres? Como ciudadano. Ahí tengo que responder como ciudadano. ¿Como procurador o como ciudadano en todo caso? No, yo creo como ciudadano que la señora K es la señora Keiko Sofía Fujimori. Y no entiendo por qué es tan difícil reconocer que tuvo alguna reunión con alguien que en ese momento era un juez supremo. Creo, de alguna manera, que voy a retomar el tema muy brevemente, que esta acumulación de mentiras tienen un resultado marginal perverso. La instalación de la mentira en la política importa la degradación más fuerte de los términos de moral pública y de diálogo que son posibles. Entonces sí, hay que empaquetar todas estas mentiras y hacer de ellas una especie de punto de quiebre, porque rechazarlas significa regresar
a una manera de hablar de política en la que todos nos respetemos. La verdad no nos respeta, la mentira nos denigra como personas, Pero en ¿verdad? todo caso, quizá hacer el trabajo de evidenciarlo sí puede ser práctico en términos de recolectar un poco la indignación de la ciudadanía, Pero porque es la gente no necesario estaba enterada de esto y ahora que lo está, quizá pueda movilizarse, por ejemplo, para el referéndum. ¿Qué pasa si el Pero Congreso no lo aprueba? si volvemos a lo de la señora K y la señora Fujimori, más evidente no puede ser, ¿verdad? El Bueno, problema es aún así, cómo le ha damos pasado a una salidas segunda vuelta a este y asunto. casi es presidenta del país. No, pero la Antes relación de. entre la señora K y la señora Fujimori es de este periodo reciente. Sí, sí, por eso digo. Yo creo que, digamos ya, la sostenibilidad de estos engaños y estas triquiñuelas nos obliga a salir del detalle y entrar a los temas de moral pública de frente y de manera global. Y esto hay que estabilizarlo. Y repito, creo que estabilizarlo pasa por mantener el concepto de referéndum como este acumulador de conciencia ciudadana a favor de un cambio y abrir el espacio en el que se empiecen a discutir políticas judiciales en serio. Y en el camino resolver, por supuesto, el impasse que el señor Chávarri ha creado y terminar de estabilizar la situación de un judicial que creo que está haciendo esfuerzos, todavía incompletos, pero esfuerzos claros por salir del embrollo que esta crisis ha creado. Y en medio de todo esto, ¿qué, digamos, o cuál ha sido la ganancia de la señora Keiko Fujimori al revelar, por ejemplo, esa reunión con Martín Vizcarra, que es lo que ha desencadenado además toda esta serie de especulaciones sobre quién se reunió, cuándo se reunió, qué se discutió? Creo que ninguna. Me ha parecido una mala noticia que el señor Vizcarra no haya reconocido públicamente desde el principio que esa reunión existió. Creo que ese es un gesto que va en contra de la tendencia que hay que instalar en las relaciones entre los poderes públicos y la ciudadanía. Confío en que hará un reconocimiento de responsabilidades por eso que ha sido un error lamentable y entonces hay que seguir en el centro de la discusión. La conservación del referéndum como opción, la instalación de un espacio de definición de políticas públicas claro y transparente y la solución de estos dos primeros impases no son los únicos, el del señor Chávarri y el cierre de la cuestión judicial que va en camino. Si el principal camino a ver el caso del señor Chávarri está en el Congreso, en las manos de los congresistas, en el caso en general de todo esto, digamos, de la moral de algunos personajes que tendrán que aclarar ciertas cosas. Hoy la Comisión de Ética decide si abre o no una investigación al señor Héctor Becerril. Entonces mi pregunta es, con la mayoría parlamentaria actual, ¿cierto?, dominada por Fuerza Popular, ¿qué garantías tenemos de que también estas cosas pasen por ahí? Voy a reducir un metro porque sigo creyendo que la solución del impasse del señor Chávarri está en manos del señor Chávarri y de la Junta de Fiscales Supremos. Ok, Todavía como no del primera, Congreso, es cierto, como primera opción. En segunda condición, creo que para que el Congreso pueda tener un papel claro en esto que insisto en llamar la necesidad de refundar el pasamento de moral pública que requiere la política, primero el Congreso, en pleno, como Congreso, tiene que hacer también un punto de quiebre. Porque la historia de la Comisión de Ética del Congreso pasa por arrastrar cosas que son encubrimientos de casos flagrantes, ¿no? Y en este marco, pues entonces, abordar cosas como la señora Becerril y demás requiere un cambio de actitud que no sé si el Congreso está dispuesto a hacer. Pues tal vez tengamos que caminar hacia la reforma y la fundación del sistema, apoyados en la idea de que justicia funcione, y ahí están los impases, y que el Senado se instaure, y el Congreso adquiera en otra correlación, una distinta, una nueva dimensión, una nueva conformación, y tenga fundamentos por un cambio, ¿no? Doctora Sabache, para ir cerrando, en todo caso, ¿cómo ve usted el tema legal en cuanto al referéndum? Si es que no se ve en el Congreso de la República, el señor Vizcarra ha planteado se va a ver en las calles, recolectando firmas. Yo Bueno, soy una de las personas que normalmente soy optimista, yo siempre he dicho, recogiendo además una frase célebre, pensando con el optimismo de la voluntad, pero con el pesimismo de la razón. Entonces yo digo, puedo ser muy optimista, pero realizable un referéndum vía firmas es un poco a largo plazo, ¿no? Bueno, hay que recordar que el señor Vizcarra, el presidente de la República, presentó la idea del referéndum como si fuera, en su primera formulación, una apelación a las calles para regresar sobre el Congreso. Luego quedó en claro, y esto es legalmente cierto, que en la Constitución del 93 el referéndum es un mecanismo que tiene al Congreso en el centro. ¿Es verdad? Se activa porque el presidente lo activa, o se activa porque las firmas lo activan. De modo que no he alcanzado a entender, en el plano legal, en el político está claro, qué cosa significa esta segunda vía. No es una segunda vía. Okay. Recolectar firmas en este momento significa insistir sobre el Congreso, pero no abrir un procedimiento distinto. Y la recolección misma de firmas encierra ya una necesidad de maduración en términos de tiempo, de captación, depuración y presentación, que no empata con la necesidad de manejar los tiempos del referéndum si estamos pensando en diciembre de este año. Quiero entender entonces que lo que el presidente ha comprendido es que tenemos delante el riesgo de un impasse por el manejo de los tiempos que el Parlamento quiere imponer a las reformas. Y eso puede... ¿Y frente a eso? Frente a una eso, salida él ha legal? lanzado la de los 2 millones, pero yo creo que frente a eso la salida parlamentaria, legal posible, consiste en simplificar las proposiciones del referéndum.
La del Senado, por ejemplo, que entiendo es vital, que a mí me parece vital, tiene pues o contiene la reforma cerca de 46 artículos de la Constitución. En esa dimensión, el texto que trata de concretar la iniciativa puede no ser el más apropiado, tal vez un ajuste, ¿no? Tal vez hay que pensar entonces en mantener el concepto del referéndum y aceptar que hay que hacer ajustes rápidos, muy cortos, que simplifiquen la idea y que obliguen a desentramparla, pero no se puede salir del Parlamento. Lo único que hay en el lenguaje constitucional fuera del Parlamento bajo la Constitución del 93 es el cambio de la Constitución, que no está en el texto constitucional, ¿verdad? Así es. Y bueno, y ese es otro tema que nos lleva a reflexionar qué hacemos con nuestro Congreso actual y cómo lo repensamos para el 2021. Correcto. Muchísimas gracias, doctora Savache, por estar aquí. Se nos ha acabado el tiempo, pero yo tendría muchas otras preguntas, sobre todo el plano político, que quizá podremos abordar en algún otro momento. Gracias Encantado. por estar aquí. Gracias, Ingrid. Estábamos con el ex procurador anticorrupción, César Azabache, aquí en estudios. Gracias, amigos, por vernos.